Gracias. Bueno, en vivo yo ya estoy charlando con ella, porque ella es la doctora Laura Poletti, es abogada, estamos en el espacio de soluciones jurídicas preventivas, este espacio para que nos saquemos todas las dudas y nos informemos también acerca de lo que sucede en el ámbito del derecho, no solamente del derecho empresarial, sino ya vamos a hablar acerca de esta famosa ley de bases y todo lo que significa las nuevas reglamentaciones de la reforma laboral. Para ello, hemos invitado a ella, a Laurita, para que nos cuente cuáles son algunos aspectos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Tanto aquellos que trabajamos en lugar de dependencia como los que son empleadores. Así que vamos a hablar de los trabajadores independientes también, de todo, de todo. ¿Cómo estás, Laura? Bien, gracias ¿vos? por venir al programa, ¿Todo bien? bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, Laura, Gracias, Marina. no, por favor, un placer tenerte en el programa. Hablamos de reforma laboral, viste que siempre hubo tanto tironeo entre un gobierno y otro. Sí. Hoy por hoy está la ley de bases y hay ya modificaciones en la reforma laboral. ¿Cómo es esto? ¿Cómo no se podemos logró? escapar del contexto, ¿no? Y decir, hoy estamos en 2 de octubre del 2024 y digo, es fecha súper emblemática donde obviamente el país no está pasando por la mejor. Hoy hay una marcha federal por la educación pública, las universidades. O sea, cuando decimos ley de bases, digo yo, hay que esas bases fundacionales de nuestro país, que bueno que como ciudadanos tengamos también esa responsabilidad, ¿no? Sí. Creo que esto de hablar del empresario con su responsabilidad y el impacto que tienen las empresas hoy, y te hago esta introducción porque tiene que ver con la reforma laboral, creo yo, o con el derecho laboral. Ya no se habla de triple impacto, se habla de quíntuple impacto, de 5 impactos que tienen las organizaciones empresariales o las empresas a nivel sociedad, ¿no? El impacto humano, que esto toca directamente el impacto en las personas, que ahí viene el derecho laboral como una cuestión importantísima. El impacto económico, que siempre lo tuvieron, con esto de que hablábamos con vos de la diferencia entre emprendedor y empresario, que estaba como mal visto el empresario. Bueno, el empresario tiene un impacto humano, porque impactan las personas, un impacto económico, porque obviamente está para generar riqueza, digamos, desde las compañías. El impacto social que hay, digamos, en su entorno, en todo lo que tiene que hacer en esos emprendimientos, el impacto ambiental, que es uno, y el impacto ciudadano, que esto no está, digamos, tan desarrollado, pero estamos analizando qué es otro de los impactos, la responsabilidad cívica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad cívica, ¿cuánto nos involucramos para gestionar o pedir cómo queremos que salgan nuestras normas? Porque a veces nos parece que es una responsabilidad solamente de los representantes que elegimos para legisladores, pero muchas veces también tiene que ver con a quién elegimos, qué promovemos, qué pedimos, qué gestionamos, ¿no? como ciudadanos. Y yo creo que ahí, por esto digo, en la ley de las bases, que hubo lobbies y seguramente hubo trabajo de comisiones y hubo gente que se quejó a favor o en contra y demás, bueno, hoy tenemos el resultado de una ley que viene también a impactarnos, digamos, en todas estas aristas de las compañías. Cuando uno la lee, parece la época, yo empecé a trabajar, Mari, en el año... Bueno, empecé muy chica, pero empecé antes, pero digamos formalmente en el 98, ¿no? Entonces ahí era una época interesante de la Argentina, vino después, digamos, hubo toda una desregularización, una flexibilización laboral, vino el 2000, 2001 y con todo lo que implicó después. Bueno, y en ese momento hubo un shock, digamos, en cuanto a las cuestiones laborales y las cuestiones previsionales. Hoy, digamos, estamos a un paso totalmente diferente, porque en la reforma, que sería como podría ser vista como una flexibilización laboral, hay parámetros que nos van a servir, digamos, para fomentar el empleo, que digo esto, en esto de generar la riqueza, de generar la responsabilidad social, de generar el impacto en lo humano. La ley viene a dar como más libertad de acción entre las partes. Nosotros tenemos un derecho laboral que viene desde hace muchos años trabajándose, con impacto previsional, con impacto en riesgos del trabajo, con impactos en indemnizaciones, despidos, en todo, ¿no? En despidos, en multas hacia a la falta o no de registración laboral debidamente. Entonces, es como que esta ley bases atacó
diferentes puntos. Me traje machetes para no Sí, olvidarme, por porque supuesto. hay varios puntos, digamos, importantes. Lo importante es qué consideramos como relación laboral. Sí. Acá la jurisprudencia, obviamente estamos hablando con este diario que tiene que ver con la reciente reforma. No vamos a saber lo que va a pasar a futuro, ni podemos hacer futurología de lo que van a terminar diciendo los jueces en los estrados. Por eso siempre que uno habla con la pyme, con el empresario, con el tomador de personas para el empleo, o también cuando asesorás a un empleado o a un potencial, vos decís, bueno, lo más importante es que sea lo más transparente posible. Exacto. O sea, entonces, yo creo que también podemos llegar a ver, y no quiero hacer un eco de que la reforma me parece bien o mal, no soy quien para opinar eso. Lo que digo es, seamos conscientes de los vínculos profesionales y laborales que queremos formar. O sea, ya que hablamos de bases y tenemos la responsabilidad ciudadana como empresarios y como ciudadanos de llevar adelante esto bien, decir, bueno, el derecho laboral está tomando un formato diferente, que la Argentina estaba desactualizada en cómo lo vivía o lo miraba o lo regulaba al derecho laboral. Era necesaria seguramente una reforma. Esto nos lleva a decir, bueno, la relación de empleo hoy, no voy a presumir que todo es relación de empleo, es el primer marco que me cambia hoy. Mirá. Ya no todo es presunción de relación de empleo. Antes todo se presumía y todos teníamos temores si esto iba a ser empleo o no, si lo podían hacer al reclamo o no. Hoy se eliminaron como si fuera esos mantos o esos velos o esas nubes que estaban alrededor de situaciones confusas que te llevaban a inclinar la balanza para el lado de es relación de empleo. Bien. Hoy eso, digamos, una de las primeras bases que fundamenta esta reforma es que ya no. Bien. Esa presunción. O sea que yo puedo contratar prestadores de servicios o locaciones de servicios y no voy a ir a un marché preso de que va a ser una falta de registración laboral en debida forma. Perfecto. Entonces, eso puedo es el trabajador independiente. Externos con trabajadores independientes que me facturan. Que tiene que ver exactamente que con le pago las primeras. Sus honorarios, pero no significa que son parte del staff de la empresa. Antes, digamos, había una determinación casi de oficio también del organismo de ingresos públicos que te decía que si las facturas eran correlativas y montos parecidos y demás, la persona se presumía que estaba erróneamente registrada y era una relación laboral, o la persona podía reclamarlo. Entonces, ese manto de duda, la ley está viniendo a ponerle claridad y decir, esto no lo voy a hacer. Si es realmente una persona independiente que no está con la dependencia jurídica, económica y técnica del empleador, sino que es un profesional o una persona que de oficio independiente lo hace, no va a ser una presunción directa, ¿no? Entonces, ese es el primer punto importante que puede llegar a dar una tranquilidad, sobre todo para el empleador. Bien. Correlativo con esto, se eliminaron las multas por empleo no registrado, que en las sentencias y en todo lo que era, esas multas se liquidaban o se pagaban o se reclamaban, pero tenemos que destacar que no iban a las arcas del empleado que estaba haciendo el reclamo, eso iba a las arcas públicas, ¿no? Entonces, esas multas por la falta de registración laboral se eliminaron. Bien. Que eran leyes complementarias a la ley de contrato de trabajo. Después hay temas como el periodo de prueba, que también es una cuestión importante ahí, que pasó de 3 meses a 6 meses como genérico y que por convenio colectivo yo lo puedo ampliar a 8 meses o a 1 año también según la cantidad de empleados que tiene la empresa, ¿no? Otro de los puntos es la licencia por maternidad, que ahí vino a blanquear, digamos, una situación que se daba, porque por lo general cuando estábamos, y me pasó, digamos, en el embarazo, no querés trabajar hasta lo último para después quedarte más tiempo con tu bebé. Eso se blanqueó. Puedo trabajar hasta 10 días antes y después tomarme los 3 meses para después. No, pero esos 45 días antes, que claro, estaba que obsoleto era mitad y mitad, ¿te acordás? Mitad y mitad, sí. Bueno, eso, digamos, es como que se blanquea, por así decirlo, y los varones también. Los varones no, yo creo que ahí, digo, por esto, esta responsabilidad ciudadana que tenemos desde el empresariado y como ciudadanos, es decir, eso se hubiera ya tenido que en la Argentina de hoy, ¿no? Tenemos a países del primer mundo que están reclamando lo mismo, todas las estatuas en Europa que se ven con bebés en brazos de estatuas de hombres, porque por lo general hay estatuas de hombres, ¿no? Tanto con todos los bebotes de ese nivel. Exacto, claro que sí. Entonces, eso no está, digamos, todavía no está.
Y después otra de las marcas importantes es, bueno, la subcontratación de personal. Ahí había un tema de la solidaridad, cuando uno contrata personal, si era empleado de quién, cómo y demás. Bueno, dice que si vos, por ejemplo, subcontratás a alguien en tu empresa y tiene empleados o tiene colaboradores, vos podés hacer los aportes directamente o hacerte cargo de una manera directa, pero no vas a quedar como directo empleador responsable de esa relación laboral del subcontratado, digamos. ¿Y qué pasa con los trabajadores independientes? Lo acabas de mencionar. El trabajador independiente, obviamente que va a faltar reglamentación a esto, va a haber como, pero es como que no sé, ya no me presume que hay una relación de empleo, lo puedo tener. Bien. Y este trabajador independiente puede tener hasta 3 quit monotributos vinculados y trabajar y prestar servicios a diferentes empresas. A diferentes empresas o a una misma, habrá que ver cómo se organizan, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con las indemnizaciones y los despidos, Lauri? Bien, con el tema de despidos, y ahí lo que las indemnizaciones, esto que te dije, se eliminan las multas, pero en cuanto a despidos, lo que la ley está postulando, la reforma está postulando, es que yo puedo cobrar la indemnización, digamos, directamente del empleador, o bien elegir dos caminos que, según si estás o no en convenio colectivo, lo vas a tener. Si estoy en convenio colectivo, será el convenio colectivo que tendrá que prever si hay un sistema de fondo de cese laboral. Se arma como un fondo donde se harán los mecanismos, porque eso todavía no hay un sistema instaurado, digamos, pero va a haber mucho que trabajar ahí, mucha neurona y demás, donde se podría desde la parte, digamos, sindical o de las asociaciones sindicales que rigen ese convenio colectivo o las que intervienen en los convenios colectivos, poder armar un fondo de cese laboral y administrarlo y ver las figuras de los administradores, ¿no? Y si no sos empleado de convenio, se podría armar un sistema también con compañías privadas. Eso me lleva al esquema que, no quiero decir una barbaridad jurídica, pero un esquema similar de un fondo de inversión, un fideicomiso. En el anexo están mencionados que se podrían armar de esa manera. Hay que ver las entidades administradoras, si van a salir las compañías de seguro, cuáles van a ser las instituciones que realmente validen eso, porque es como administrar un fondo como las viejas FJP, ¿no? Eso te iba a decir, me hace acordar esa época. Yo administro un fondo donde, y que parece todo mala palabra, porque todo parece que salió mal, pero creo que acá el punto, vuelvo, por eso te marqué, el quíntuple impacto del empresariado y que repercute en nosotros como ciudadanos también, ¿no? Es decir, el impacto en lo humano, en lo económico, en lo social, en lo ambiental y en lo ciudadano. O sea, esa responsabilidad consciente que estamos haciendo o queriendo generar, esa ética en el modo de hacer los negocios y en el modo de yo también prestarle servicios a una organización o a una empresa, tiene que ver con esto. Es decir, bueno, si lo hacemos de alguna manera consciente, tal vez podemos hacer que esos fondos funcionen, ¿no? Existen. Así. Entonces, podría yo cobrar de ese fondo de cese laboral el día que me voy y armar la metodología de cómo me banco, porque la indemnización por despido o el cese laboral en sí, obviamente que va a tener que ver qué causales generen el derecho al cobro de esos fondos, ¿no? Exacto. Tienen que ser muy precisas, si una justa causa de despido y demás. Si renuncio, veremos. Claro, o sea, siempre se llegan como a veces a acuerdos, claro, ¿no? viste que también es toda una situación. Cuando hablamos de la parte jurídica preventiva, de buscar negociaciones, de no llegar al conflicto. Esto posibilita otra herramienta de que tal vez esas situaciones sean menos conflictivas, porque yo ya lo tengo resuelto de antemano y ya sé que si pasa tal o cual cosa voy a recurrir a ese fondo. Podría ser una herramienta, pero bueno, es como todo, Mari, eso tiene que caminar, ¿no? Es como el camino al andar, digamos, ¿no? Entonces hay mucho por ver todavía. Bueno, y si quieren tener más información y consultas, la ubican a ella o a María Belén Celenza, que estuvo hace 15 días, tu coequiper, así que bueno, hay muchos llamados también. ¿Podemos comunicarnos a un teléfono fijo contigo? Sí, el 45-4502. Por ahora lo tenemos al fijo, no sé cuánto más va a durar. Bueno, pero es más fácil. 45-4502, la encuentran en redes sociales. Laurita participa en un montón de instituciones de la ciudad,
pero aquí el programa y el espacio es para ella como abogada, Bueno. ¿sí? Para que ustedes puedan conocer todo lo que se realiza desde Sunchales. Bueno, gracias. Así que Ese siempre... este tema es un tema que los de Muy, tener bailando a los muy. contadores también a full. A porque todos, todo hay un que tema volver a de los libros. blanqueo también Habrá que tiene volver ver a con esto de estudiar todo regularización. esto, ¿o no? Sí, me hace acordar de la etapa del 2001. Es así, y después rendir examen en la práctica, Sí, ¿viste? tal Es cual. todo un tema. ¿Y qué nos dicen los jueces después, viste, con su Súper, sentencia? Porque también súper. eso va a ser un tema. Es así. Sí. Bueno, Lauri, gracias. lo mejor. Dale. Como Bueno, siempre, no, por este favor. espacio, recuerden, Gracias. soluciones jurídicas preventivas en Laura Poletti y Asociados. Te esperan en el 45-4502, teléfono fijo para que realices cualquier tipo de consultas. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más programa. Gracias.